Semana decisiva en la Copa del Mundo. Mañana se jugará la primera semifinal entre Francia y España a las 14 horas, mientras que en el mismo horario, pero el miércoles, jugarán Argentina ante Inglaterra. Son las 16 horas con 19 minutos. Bien, vamos a presentar a nuestro primer invitado de esta tarde. Tengo el gusto de poner en consideración de la audiencia el nombre y la presencia del doctor Mariano Montaño Armijos. El doctor Montaño Armijos es un científico, es un promotor, impulsor de la agricultura biogénica en base de conocimientos de lo que ocurre en el área, en la zona tropical, y del nitrógeno bien expresado. Vamos a conocer particularmente lo que ha hecho el doctor Montaño Armijos alrededor de una nueva variedad de arroz. Se trata de un químico de enorme prestigio, de gran respetabilidad, que ha hecho estudios de la azoya y actualmente está produciendo en Macará el arroz biogénico nitrogenado, el más sano y nutritivo del país, sino del mundo, tal como refieren algunas notas que tenemos sobre nuestra mesa de trabajo. Así que, doctor Mariano, bienvenido, gracias por acompañarnos. Antes de conocer exactamente el tema del arroz, que es el punto central, ¿por qué no nos cuenta un poco de su vida, de su trayectoria? ¿Cuál es su formación y cuáles han sido sus aportes y sus trabajos más significativos? Por favor, doctor, buenas tardes, adelante, le escuchamos. Buenas tardes, Andrés, qué gusto. Mi nombre es Mariano Montaño Armijos. Yo he sido fundamentalmente catedrático. Estudié en la Politécnica de Quito, luego me vine a Guayaquil y fui profesor en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Allí desarrollé muchas investigaciones, estuve en los grupos de trabajo de investigación en acuicultura y allí justamente un líder de investigación que ya no nos acompaña en esta vida, Edgar Arellano, en el año 1986, hace 40 años, me dijo: Mariano, busca un alimento para camarón que sea vernáculo, que sea económico y que sea de elevadísima calidad. Y entonces ahí, hace 40 años comencé, no me he separado de esta vía y ya tenemos muchos resultados. Eso es lo que te voy a comentar ahora y a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda es un honor, un privilegio poder conversar con usted. Y en este trayecto, a través de estas investigaciones y de estos desarrollos genéticos, en fin, ¿cuál cree que ha sido el aporte más valioso? ¿Este del arroz, cree usted, o cómo explicarle a nuestra audiencia, por favor? Andrés, hemos creado aquí en el Ecuador una nueva agricultura, un nuevo tipo de agricultura que se llama agricultura biogénica. Es una agricultura que, por su nombre biogénico, significa que genera vida. Y por lo tanto, los productos que salen de esta agricultura biogénica, como el arroz, como el cacao, como el café, como los huevos, como la leche, que ya tenemos, son productos biogénicos, es decir, que generan vida. En realidad, la base de todo esto pues está ampliamente investigada, más que todo en la Universidad de Cambridge, en donde han descubierto que las enfermedades del ser humano, y yo diría las enfermedades también de los animalitos y de las plantas, se deben a las proteínas mal plegadas. Bueno, las proteínas se hacen de nitrógeno y el nitrógeno
que nosotros estamos utilizando para esta agricultura biogénica es un nitrógeno que lo llamamos nitrógeno bien expresado. Y entonces este nitrógeno bien expresado, por cierto, produce proteínas bien plegadas y salud. Así que estamos en esa dirección. El nitrógeno bien expresado, pues, es la diferencia, es lo que le hace diferente a esta agricultura y a todos sus productos. Una pausa, doctor, para que me explique qué es esto de proteínas bien plegadas, por favor. Claro, nosotros somos, recuerda, un 35% de proteínas. Si nos pesamos en una balanza, el 35% de eso es proteínas. Ya, y las proteínas vienen en distintas presentaciones, como sabemos. ¿Y usted en cuáles ha trabajado, por favor? Las proteínas, en general, son unas moléculas que se forman de nitrógeno. Entonces, según los estudios de la Universidad de Cambridge, las proteínas que nosotros estamos produciendo con los productos biogénicos de la agricultura biogénica son proteínas bien plegadas. Es decir, que si tú lo miras en el espacio, esas proteínas están correctamente ubicadas en su lugar y tienen una configuración geométrica especial, bien hecha. Cuando eso no ocurre, entonces las proteínas se mal pliegan y cuando están mal plegadas originan enfermedades. Todas las enfermedades que nosotros los humanos tenemos se debe a las proteínas mal plegadas. Ahora, doctor, esto que usted ha hecho, estos avances que nos está comentando y este concepto que nos acaba de comentar sobre las proteínas bien plegadas, usted ha trabajado exclusivamente en las proteínas vegetales, ¿verdad? No, cualquier proteína, Andrés, cualquier proteína. Las proteínas están pues en los tejidos animales, en los tejidos vegetales, en todos lados, son proteínas. La proteína resulta cuando se unen nitrógenos. Si el nitrógeno es bien expresado, entonces lo que resulta es proteína bien plegada al final. Y como nosotros estamos utilizando un helecho acuático llamado azola, ese helecho es capaz de fijar el nitrógeno del aire, del cielo, y ese nitrógeno es bien expresado. Cuando nosotros utilizamos ese nitrógeno bien expresado, entonces aseguramos que los productos tienen proteínas bien plegadas y por lo tanto generan salud. Doctor, cuando uno escucha estos temas que para un neófito es misterioso, inmediatamente asocia con la posibilidad de que esto pueda tener algún efecto, por ejemplo, con el cáncer, que pueda generar enfermedades del cáncer. ¿Qué responde frente a esto que yo le planteo, si es tan amable? Al contrario, Andrés, hay mucho trabajo y propiamente la Universidad de Cambridge ha encontrado correlación entre cáncer y proteínas mal plegadas. Es decir, que cuando nosotros tenemos proteínas mal plegadas que vienen de la agricultura, de una agricultura comercial que utiliza productos químicos, que utiliza abonos químicos que tienen nitrógeno mal expresado y que producen proteínas mal plegadas. Entonces, nosotros estamos sometidos a ese problema, a esa erosión de la salud debido a la alimentación. Ahora, pero de alguna manera lo que usted propone es trastocar el esquema natural. No hablemos de los químicos, los pesticidas, que evidentemente
están afectando y algo deben estar produciendo. Pero las condiciones más naturales, usted las está modificando, las está transformando. Estas alteraciones, incluso genéticas, pueden producir afectaciones en el futuro, doctor. No, Andrés, no. Ahora que nosotros utilizamos una agricultura convencional y utilizamos derivados de nitrógeno del proceso Bosch-Haber, inventado hace 116 años. Desde allí, la humanidad está utilizando en su agricultura abonos químicos de síntesis. Eso nos está dañando la salud. Eso se evidencia ya en tantas enfermedades que la ciencia no los puede ni clasificar. Entonces, lo que nosotros hacemos con agricultura biogénica es volver a la naturaleza, es volver a tomar básicamente nitrógeno bien expresado del aire, del cielo, de la atmósfera. Entonces, desde allí se fija el nitrógeno en una planta llamada azola, y esa azola se la puede cultivar y de esa manera obtener los productos agrícolas y de toda naturaleza biogénicos. ¿Qué es el azola? ¿Qué es el azola, doctor? Claro, el azola es un helecho acuático flotante. Es un helecho minúsculo, pequeñito, que flota en el agua, y entonces nosotros podemos sembrar allí en unas piscinas, por ejemplo en los arrozales, que se siembra en piscinas inundadas. Ahí también se puede sembrar azola, o sea, se puede intercultivar azola en los arrozales. Y recordemos que nosotros tenemos alrededor de 400,000 hectáreas de arroz en el Ecuador, así que el Ecuador está llamado a cambiar de manera natural y rápida. Ahora, esta azola, estas pequeñas algas que usted nos ha dicho, doctor, ¿cómo se las fusiona, cómo se las integra ya a la producción? En el caso del arroz, por ejemplo. En el caso del arroz, hay al menos dos maneras de abonar el arroz con azola. Una manera es haciendo crecer el arroz junto con la azola, en el mismo lugar. Entonces, mientras crece la azola horizontalmente, el arroz crece verticalmente. Y entonces, de esa manera, ya no se necesita ningún fertilizante químico, ninguno. Así como en Macará, nosotros no hemos utilizado ni un grano de producto químico, ni tampoco de pesticidas, porque la azola tiene la propiedad de trabajar como abono, como herbicida y como un promotor del desarrollo de la planta. ¿Eso que se hace con el arroz se puede hacer con otros productos, con otras frutas tropicales, no sé, piña, la yuca, por decir algo, sembrarla y alimentarla con la azola y bueno, la enorme cantidad de productos que hay en la expresión tropical, doctor? Andrés, toda la agricultura del Ecuador, puede transformarse, y ese es un sueño que todos nosotros podemos tener, puede transformarse en agricultura biogénica, es decir, que utilice azola como abono, que utilice azola y otros productos para mejorar el cultivo. Entonces, estamos ya pensando hacer un buen trabajo, por ejemplo, en el banano, para producir banano biogénico. Pero ya hemos hecho algunos trabajos, por ejemplo, con maíz, y ya hemos producido en pequeña cantidad maíz biogénico, utilizando solamente azola. Pero tenemos más gente en muchos lugares, por ejemplo, en el Perú, el ingeniero Juan José Salazar García, ex ministro de Agricultura del Perú, está a este momento produciendo más de 20 hectáreas de maíz biogénico.
Él sabe muy bien la tecnología porque él ha recibido todo el paquete tecnológico y lo está desarrollando en Ferreñafe, en el Perú. Ahora, doctor, el cultivo, la producción de la azola es muy complejo, se requiere tener piscinas, instalaciones muy grandes. ¿Cómo se puede trabajar? Y la azola solo se da en áreas tropicales, me refiero, en el caso de Ecuador, ¿se da en la costa ecuatoriana o también se podría sembrar azola, se podría cultivar azola en territorio, en la parte andina? Doctor, por favor. En todos los pisos climáticos del Ecuador podemos cultivar, sembrar azola. De hecho, yo lo he encontrado a nivel del mar en Chanduy y lo he encontrado en la laguna de la Mica, donde se toma el agua para Quito. Allí hay azola. Así que en todos los lugares del Ecuador se puede sembrar y se puede cosechar azola. Lo que pasa es que para tener en gran cantidad azola, ahí tenemos los arrozales. O sea, los arrozales juegan un papel importante porque allí podríamos tener todo el abono que necesita el Ecuador, todo el abono que necesita toda la agricultura del Ecuador. Mire, la agricultura del Ecuador necesita 387,000 toneladas de nitrógeno y eso se lo suple con los abonos químicos. Pero si nosotros sembráramos en los arrozales azola, podríamos cosechar 420,000 toneladas de nitrógeno bien expresado para la agricultura biogénica. Es decir, si necesitamos 387, podemos producir 420,000. Esta es cuestión solamente de decidirse. Yo estoy esperando que alguien diga, oye, sigue adelante, dale. Claro, esta explicación que usted formula en el sentido de que los arrozales pueden servir también, bueno, para el arroz naturalmente y para la sola. O sea, doble propósito, digamos. Y la expansión, digamos, el cultivo de la sola para poder sembrar semilla, no sé cómo es, ¿se logra fácilmente o hay que trabajar mucho en ese aspecto? La tecnología es relativamente sencilla, solamente hay que decidirse, por cierto, hay que poner los recursos para trabajo, para la infraestructura, para lo que sea, ¿no? Pero hay que decidirse. Lo que sí es importante notar, así como ya lo notas tú, que esa sola cultivada en los arrozales puede servir para el banano, para el cacao, para el café, para el maíz, para todo. Entonces, de aquí para adelante vendrán grandes acuerdos con los arroceros. O sea, los arroceros van a jugar un papel importante, van a ser la niña de nuestros ojos. Y entonces, hay que llegar a acuerdos. Los bananeros con los arroceros, los cacaoteros con los arroceros, los cafeteros con los arroceros. O sea, esos acuerdos que nunca han habido, pero ahora tienen que haber necesariamente con esta bendición. Y esa azola para efectos de repartir en esas otras producciones, en el banano, en el café, en el cacao, en la yuca que le dije hace un momento, porque entiendo la azola es un abono que además de ser un nutriente para la planta, sirve para protegerla, para evitar que caigan pestes y se afecte. Entonces, esa azola que yo voy a llevar, digamos, a una bananera, ¿cómo la llevo? Si eso estaba en una piscina, estaba en el agua, eso hay que procesarla, hay que secarla. ¿Cómo me la llevo para mi plantación de banano que tengo en una zona distante al arrocero, a los arrozales, por favor? Claro, los arroceros van a llegar al conocimiento y a la práctica de que cuando han sembrado y tienen suficiente azola, ellos lo recogen, lo secan y lo guardan y lo comercializan. Recuerda que nosotros estamos aproximadamente comprando
Yo había hecho cálculos de 400 millones de dólares al año, pero algunos ya me dicen que son 900 millones de dólares al año en abonos. Entonces, dejaríamos de hacer ese gasto y podríamos usar el abono que producen los arrozales. Por cierto, en el 2009, el Banco Mundial nos apoyó un proyecto que decía: convierta los arrozales en fábricas de abono. Y eso ya lo tenemos. Esta experiencia, esta referencia que nos está haciendo usted, doctor, está ya en otros países. Nos ha comentado lo que sucede en el Perú, pero digamos, esto está reconocido, está aceptado por la ciencia internacional, por la ciencia mundial, por favor. Y por la praxis, este momento, con Ecuador a la cabeza, que nosotros ya tenemos conformado y estructurado Ecuador biogénico, hay ya 10 países biogénicos: Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Perú, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. ¿Y qué experiencia tienen ellos? ¿Cuánto han avanzado o no hay mucho desarrollo? ¿Qué ocurre en esos otros países? Bueno, se está avanzando. En el mes de febrero, precisamente, hicimos un recorrido, no solamente yo, sino algunos del Ecuador, hacia Colombia. Llegamos hasta Valledupar, fuimos por el Cauca, por el Magdalena, fuimos a la costa atlántica y vimos todo el desarrollo que hay ahí. Por cierto, les apoyamos en todo lo que nosotros ya hemos desarrollado y vemos que están muy avanzados. En realidad, muchas felicitaciones a Colombia, pero asimismo está Costa Rica, asimismo está Perú, y así están avanzando a su ritmo, así como en el Ecuador. Diríamos que la provincia de más avance es Loja, pero también en Guayas, Santa Elena, en fin. Ok, entonces ya con esta explicación quiero que nos informes qué es lo que ocurre con este arroz orgánico macareño que ustedes llevan adelante, Briomac me parece que se llama. ¿Cuáles son las características y qué ocurre con este arroz que ustedes están cultivando en la provincia de Loja, por favor? Este arroz macareño que se llama Briomac, se está desarrollando gracias al impulso de la familia Román Hidalgo y ellos ya están en la octava cosecha, octava siembra. Y entonces ya está saliendo, ya hay 150 toneladas de arroz biogénico listo para entregarse. Si la gente quisiera, pues está listo ya para entrega. Y se está buscando mercados internacionales también para que esto vaya saliendo. Hace poquito también hubo un arrocero de Daule que maneja el 2% de la producción de arroz en el Ecuador, o sea, 30,000 hectáreas, 30,000 toneladas. La producción y consumo nacional es de 1,5 millones de toneladas al año. Y bueno, este arrocero ya se subió al carro de la biogenia. Yo quiero manejar en mi infraestructura arroz biogénico. Y estamos conversando, y estamos hablando, y estamos avanzando en ese sentido. Tal vez se me escapó porque hay una persona que me ha escrito un mensaje y pide una información sobre lo que come, digamos, cómo se alimenta a el hecho acuático, esta azola, como nos has contado. Ahí hay que darle también algún alimento. En el caso de los arrozales ya entiendo, ellos se retroalimentan, se comparten el alimento, pero si yo tengo un sembrío o una piscina, digamos, de azola, ¿tengo que darle algo de comer o qué ocurre ahí? Por favor, Mariano. Claro, básicamente la azola requiere de fósforo. Fósforo es un elemento especial y por supuesto potasio y los demás elementos. El nitrógeno no lo necesita porque lo toma del aire. Bueno,
Entonces, el estiércol de los animales seco, sobre todo, por ejemplo, en Macará, el estiércol de de los chivos, son un material, pero impresionante para el azola. Entonces, se está usando, se está viendo cuánto se le coloca, etcétera, etcétera. Como algún momento lo planteabas, el cultivo de la sola es otro cultivo. Pensemos que en el mundo con el azola se va a producir otro cultivo que necesita de domesticación. Los holandeses están ya mucho tiempo trabajando en esto y están hablando y han sacado unos libros en donde se habla de que hay que domesticar el azola. Domesticar quiere decir saber cómo se lo cultiva, cuáles son sus nutrientes, cuáles son sus condiciones más óptimas, en fin. Y entonces en eso estamos, claro. Hubiera sido interesante poder estudiar eso con anterioridad y después aplicarlo, ¿no? Pero lo estamos haciendo al mismo tiempo, como ocurre en Macará y como ocurre en todos los demás lugares. Hay un tema que me parece interesante que quiero proponerte y es cuando hablas de las condiciones, digamos, del ambiente, de la atmósfera, si cabe el término. La luminosidad, esa debe jugar un papel muy importante y claro, nosotros tenemos una condición privilegiada por estar en la mitad del mundo, de modo que tenemos una luminosidad especial que puede ser bien aprovechada para el cultivo de la azola, por favor. La luminosidad sin duda es importantísimo, pero con medida, porque cuando hay mucha luminosidad también le afecta, al punto que la azola se vuelve de color rojo, bota unos productos que llaman antocianinas para protegerse de la demasiada radiación. Pero bueno, trabajando en cada caso como mejor se puede manejar, pues se llega a dominar esto. Por ejemplo, en Macará diríamos que ya hemos domesticado el azola en su gran proporción. Y en otros lugares también, por ejemplo, aquí en Santa Elena hay un amigo que se llama Milton Saona Mirabá. Él parece que ya domina cómo cultivar azola. Y él ha establecido ya un centro experimental biogénico Melvita y ahí está él. También aquí en Naranjito hay un ingeniero, Pepe Carrera, que produce cacao biogénico. Es el primer productor en el mundo que produce cacao biogénico. Y Suiza ya lo compra desde hace unos 4 años. Y le compra con un premio del 20% arriba del mercado. Entonces, estamos avanzando en esa dirección. Tú decías que esto puede ser un boom, puede ser una especie de revolución alimenticia en el planeta entero y tal, y que naturalmente beneficia a los seres humanos porque les da un alimento que no les va a generar, no les va a provocar enfermedades o afectaciones en la salud. Y también mencionaste el caso de los animalitos, dijiste, de los animales, del ganado, uno podría pensar, y esto es una asociación de ideas cuando dijiste lo del chivo, y bueno, podemos pensar en la enorme cantidad de animales que tenemos. Esos animales que se alimenten con pastizales, con hierba, con lo que sea, de estas características biogénicas, ¿qué va a pasar con esos animales? Esa carne del cuy que nos vamos a comer, Mariano, ¿qué va a pasar? A ver. Hemos producido ya cuy biogénico de un sabor exquisito, gallinas biogénicas de un sabor exquisito, también pescados, peces biogénicos. Ya hay en distintos lugares, en Oña, en Santa Elena, en Manabí, ya se desarrollan pescados biogénicos, peces biogénicos. Tienen otro sabor, por cierto, son muy agradables al paladar. Por ejemplo, la carne de chancho biogénica es una maravilla, tiene un sabor exquisito especial. El mismo arroz también tiene un sabor exquisito especial. Esperamos que pronto, Andrés, lo puedas tú mismo degustar. Sí, me da curiosidad de saber qué es lo que ocurre con ese tipo de arroz. Quisiera tal vez
que insistas un poco en el concepto de lo biogénico y el cacao biogénico, porque tengo una pregunta de una persona que nos está escuchando y nos dice qué pasa con el cacao biogénico, pero el concepto en general de lo que es esta agricultura biogénica, por favor, Mariano. Claro, como indicaba, lo vuelvo a remarcar, la agricultura biogénica y los productos biogénicos contienen nitrógeno bien expresado y contienen proteínas bien plegadas. Cuando esto ocurre, aseguramos que tenemos salud, sin duda, porque al revés, ya lo descubrió la Universidad de Cambridge, que cuando las proteínas están mal plegadas, ahí tenemos enfermedades, cáncer, diabetes, Alzheimer, Parkinson, etcétera. Entonces, eso ya va. Y no solo eso, sino que de los estudios de Cambridge han aparecido otros, gente interesada. Por ejemplo, hay una empresa de Google que se llama DeepMind, que le ha seguido a Cambridge al punto que el año pasado el gerente de DeepMind, Demis Hassabis, obtuvo el premio Nobel por haber descifrado la configuración de las proteínas. Y en las proteínas en este momento son el boom. Ahí detrás está Google, está Facebook, buscando cómo es la proteína, porque la proteína esconde el secreto de la salud. Y nosotros los ecuatorianos estamos en esas grandes ligas, porque si bien allí están trabajando en los laboratorios con inmensas cantidades de recursos, nosotros lo estamos haciendo desde la humildad de los agricultores, arroceros y todo, y estamos sacando productos y estamos en esas ligas. Lindo, muchísimas gracias, Mariano. Y esto que ustedes están desarrollando y este afán de competir en las grandes ligas y tal, tendrá en un momento dado que ser aceptado, reconocido, registrado por los institutos, las academias del mundo, para que tenga un valor y pueda tener la opción de comercializar y tal, porque tiene que ser registrado en algún lado y tiene que ser aceptado, valorado en algún lado. ¿Ese proceso es muy complejo o qué pasa en este afán que ustedes tienen? Estamos trabajando, Andrés, en varios sentidos. Ya te indiqué que Edgar Arellano me decía, busca un producto para camarón. Pues ya tenemos el concepto del producto para camarón. Y ya estamos recibiendo apoyos. El mismo gobierno, a través de un ministerio, ya nos está vinculando para poder hacer un desarrollo en ese sentido. También han aparecido gente con visión para conformar un sistema empresarial que nos pueda llevar a que todo lo que sea biogénico se junte en un solo lugar y pueda favorecer de esa manera a los agricultores principalmente. Extraordinario, qué lindo poder saber de esto y de los avances y de los trabajos que ustedes tienen. Mariano, pero tú me dijiste al principio que habías estudiado en Quito, pero tú tienes origen, familia, digamos, origen lojano, ¿o de dónde es tu familia? Hombre, cuando me preguntan de dónde soy, yo digo que soy del ecosistema Guayas. ¿Pero tus apellidos son de origen lojano o qué? Claro, yo nací en el cantón Saraguro, el cantón más norteño de Loja, pero mi tesis de doctorado se refiere a conocimiento tropical y a ecosistema Guayas. Y Saraguro pertenece al ecosistema Guayas porque todas las cuencas que drenan al Golfo de Guayaquil conforman el ecosistema Guayas. Y yo soy pues el inventor de ese territorio llamado ecosistema Guayas. ¿Y en qué consiste el ecosistema Guayas? ¿Cuál es un poco la filosofía, digamos, de esa propuesta? El ecosistema Guayas es el territorio conformado por todas las cuencas que drenan al Golfo de Guayaquil. Por ejemplo, la cuenca del Jubones, donde yo nací arriba en las estribaciones, esa es parte del ecosistema Guayas.
pero hay un tercio del Ecuador está comprendido en el ecosistema Guayas. Y ahí hay 13 de las 24 provincias y 107 de los 221 cantones están en el ecosistema Guayas. El ecosistema Guayas es básicamente el sitio donde se va a generar conocimiento tropical. El mundo entero requiere conocimiento tropical. Ese era otro tema que quería preguntar. Esta soya que hemos hablado durante toda la entrevista, ya vamos a terminar, Mariano. ¿Es nativo de acá de Ecuador o tiene otros orígenes? Es nativo del Ecuador. Hay 7 especies en el mundo, de las cuales 4 habían normalmente, ahora hay 5 porque ya se introdujo una nueva especie, la especie Azolla pinnata, pero la que yo desarrollo normalmente es la Azolla caroliniana, pero hay filiculoides, japónica y mexicana. Entonces hay 5 especies en el Ecuador y 7 en el mundo. Bueno, pero Mariano, tienes que registrar esto, porque si es que va a ser el futuro de la alimentación mundial, necesitas tener este registro y todos los papeles en orden, ¿ah? Sí, estamos en eso, Andrés, en realidad. No sé si te das cuenta en el fondo aquí en tu estudio, foto, sí. Está el arroz. El arroz biogénico. Sí, claro. Es uno que tengo yo también acá, que me hicieron llegar. Sí, sí, sí. Ahí lo ve. Y también tenemos un agua especial que se llama Agua Salud, que también contiene nitrógeno bien expresado ahí adentro. Lo ideal entonces, Mariano, sería cocinar el arroz con esa agua. Con esa agua. Sí. Perfecto. Sí, sin duda. Ok, señor, muchísimas gracias. Ya vamos a conversar más adelante para ver cómo van los avances y las novedades que hay alrededor de esta iniciativa. Te transmito mi admiración, mi respeto y mi afecto de siempre. Gracias, Mariano. Andrés, el honrado soy yo. Hasta luego. Son las 16:56. La Contraloría General del Estado informó que entre el 15 de julio